Seguimos con más y ahora hablamos del fútbol nacional. Nos vamos a detener a ver la actualidad de la segunda división. La pregunta en redes dice de la siguiente manera: el tema económico obliga a la segunda división a solicitar cambio de fechas para la inscripción federativa. Sin el respaldo financiero suficiente, la pregunta es la siguiente: ¿debe la FESFUT autorizar dicha petición? A continuación hablamos del tema y este próximo torneo de segunda. Álvaro. Mientras la primera división se prepara para arrancar en los próximos días su torneo y su temporada, la segunda división está pidiendo justamente lo mismo a la FESFUT: empezar. No hay respuesta definitiva aún y comienza ya el conteo regresivo. En breve vamos a conectarnos con David Linares, presidente de la segunda división, pero mientras tanto les pregunto, ¿qué tan importante es que la segunda división realice su torneo? Importante, Sí. muy importante. Es que es un flujo. Esto es una cadena de cómo se van llevando las actividades y para mí que una no funciona sin la otra, ¿cierto? La primera división es a la que todos le ponemos muchísima atención y a la que es la más importante, pero la primera división se alimenta de la segunda división. Es una cadenita que no puedes romper. Aparte, es una industria a menor escala, pero sigue siendo una industria Claro. con muchas familias involucradas, Exacto. ¿no? También. Entonces, económicamente, que sabemos que es el gran problema de la segunda división ahorita, pues económicamente tiene que dinamizarse. ¿Por qué creen que la FESFUT ha puesto tantos peros para que se dé la temporada de la segunda división? Yo creo que ahí siempre hay dos caras, ¿no? Todo lo que está diciendo Cami y Manuel tiene mucho sentido, pero también de otro lado hay que ver cómo están siendo administrados los equipos. Muchos de estos equipos lo hacen muy bien y muchos no tan bien. Entonces creo que parte del enfoque de lo que está buscando cualquier federación, cualquier liga, es que si esto se va a dar, se dé con el orden y la organización debida. En teoría son 19 equipos en segunda división, Sí. ¿no? 5 de ellos ya confirmaron que no van a participar. En su momento, cuando hablamos con David Linares, el pasado 20 de agosto, si no mal recuerdo, Sí. se había hablado de que tenían 13, uno se cayó, eran 12, cuando la FESFUT había dicho que si no tienen 14 no se juega. Mi pregunta fue en su momento, y lo sigue siendo, ¿por qué 14 ¿Por qué? equipos? Ajá. Sí, ¿por qué colocar un mínimo? un mínimo de mínimo. 14 y por qué el número de 14? Entiendo que tiene que haber hasta cierto punto un mínimo, ¿no? Pero Pero si la primera se juega con 12, ¿por qué no replicas el formato, las fechas, con 12 en la segunda división? claro. O sea, es una excepción. Sabemos que el torneo ahorita, incluso el de primera división, no va a ser a lo que estamos acostumbrados, pero hay que hacer que las cosas caminen, hacerlo con la segunda No, y también. aparte, o sea, estamos en una realidad ahorita Una atípica, nueva. ¿sabes? No Ahí podemos estoy de ser acuerdo. tan rigurosos y clavarnos con un mínimo cuando precisamente lo que dice Manuel, creo yo que es el tema más sensible. Hay equipos que quieren jugar, hay afición que espera ver a sus equipos y hay familias que dependen y comen de este ingreso de los jugadores que tienen que percibir un salario. Álvaro, no podés por un número mínimo pues no darles el trabajo. Este es el fútbol del pueblo, en realidad. Este es un fútbol al cual hay que prestarle el debido respeto que se merece. Sí. En el pueblo, de verdad esperás el partido Sí. del fin de semana para poder ir a ver al equipo de tu A ciudad, tus al equipo amigos, tu los de pueblo. tu colonia. Claro, porque no es como que lo vas a ver en la tele. No, Claro, pero por eso claro. es que Manuel dice que es el que la gente va a la cancha a ver. Exactamente. Ahora, Juegan con los que creciste. ahora, sabemos las limitaciones que hay en cuanto al tema afición y que hay cosas por definir en cuanto a protocolo, pero eso no quiere decir que el equipo del pueblo tiene que tener una competición, que el equipo del pueblo tiene que dinamizarse y que los jugadores tienen que percibir su salario. Se entiende que ya la segunda división ha logrado llegar a esos 14 equipos para poder realizar el torneo. Ahora ha pedido que la FESFUT le regale una prórroga con respecto a las fechas de inscripción. ¿Debemos de ver colaboración por parte de la FESFUT Sí. de cara a esto? Sí, y te voy a decir por qué, porque lo hacen con la primera. O sea, ¿por qué de repente, o todos en la cama o todos en el piso? Para mí es así. Son divisiones distintas, sí, mercadeo distinto, administración financiera distinta, pero no puedes condicionar a unos con una vara y a otros con otra. Me parece un poco injusto. No un poco, bastante. Bastante. Sí, se había definido cierta cantidad de los fondos que iban a ser direccionados
y que no se han recibido todavía. Que no se han recibido todavía, pero entiendo que debería respetarse en cuanto se sucedan los desembolsos, debería respetarse la cantidad para la segunda división. Esto puede funcionar para que los equipos hagan sus proyecciones y se pueda renegociar con los jugadores. Estoy seguro que los jugadores están abiertos. Creo que sí es cierto lo que estamos diciendo, pero también en el momento que estamos, no es tan fácil decir a la segunda que pueda iniciar y que sí lo merecen y que sí hay familias que dependen de esto, pero así también necesitamos los controles. Aquí, imagínense las pruebas que tienen que hacer, los protocolos que tienen que hacer, lo difícil que pueda hacer. No es solo de, ok, inscribir y jueguen. Esta gente, si no recibe pruebas, si no recibe atención debida, tampoco creo que sea prudente solo decir que, que se juegue. Esa fue una de las razones por las cuales los equipos se retiran, ¿no? Deciden no jugar. ¿Pero quién determina eso, Diego? Esa es una buena pregunta. Porque te soy bien sincero, yo no he percibido que la FESFUT esté encima de los equipos de la primera división para lograr justamente lo que tú has dicho. Y lo hablamos ayer con Oscar. Y todo lo que hemos visto ahorita ha sido iniciativa de cada uno de los clubes en primera división. Ahí es donde, y por eso va a ser bueno si logramos hablar con David, porque ayer lo hablábamos con Oscar. A mí me parecía extraño como Oscar decía que eso, qué bueno que se ha hecho por iniciativa propia de los equipos, pero sí creo que las ligas deben de poder ejercer un lineamiento sobre esto. Si no pueden ofrecer una ayuda económica, se entiende, pero a ver, aquí si van a iniciar, tienen que hacerse bajo una responsabilidad, y la primera en este momento es la salud de esta gente. Estamos diciendo que familias dependen de eso, ok, no los podemos dejar a que jueguen y se corran riesgo de contagiarse. Vale mencionar algo y lo tengo que sacar a luz, pero a ver, la primera división de Costa Rica, ¿ha hecho pruebas? No hizo. Ni siquiera en este nuevo torneo. Es que hay una línea muy delgada entre cuando tú hablas con los jugadores, por ejemplo, y eso que tuve la oportunidad de platicar con jugadores de primera división antes de que se llegara a la determinación de una fecha de inicio. Y los jugadores, había un mix, estaba dividida la participación y la decisión, porque había jugadores que te dicen, sí, yo sé que hay un riesgo, pero yo necesito el dinero para vivir, necesito jugar para recibir el dinero. Y hay otros que sí, que también podían decir, tal vez yo aguanto un poco más y voy a esperar a que las condiciones se nos presten. Creo que de los fondos que puedan recibir hay que priorizar. Y lo primero que hay que priorizar, o lo primero que hay que poner sobre la mesa es la salud. Sí, hay que destinar un presupuesto para eso. Lamentablemente lo que entendimos también por parte de Oscar anoche, no sé si malentendí, es que los fondos que se van a recibir por parte de FIFA, no hay ese porcentaje que se va a destinar a estas pruebas. Y eso lo decide cada club. Lo decidiría cada club. Lo decide cada club. Es correcto, es correcto. Les quiero leer las razones porque no estamos tan perdidos con lo que precisamente tú decías de los protocolos, cómo van a financiar esto. Las razones que dio el Racing Junior de Armenia para no participar. Uno, por seguridad al contagio. No se tiene el apoyo de la empresa privada, patrocinadores y alcaldía municipal por la situación de la pandemia. Y otro punto que también dicen, por gastos de protocolo para combatir el COVID, que asciende a más de $3,000 por torneo. Claro, es plata, y eso es lo que menos hay en estos momentos, ¿no? De crisis económica a nivel nacional, a nivel mundial. Hoy vimos cómo la FESFUT le otorga la primera división, si no me equivoco, y ustedes me corrigen, todo una donación. Sí, un kit que manda FIFA con todas, con mascarillas, con alcohol gel, con muchos de los implementos que necesitan para sus entrenamientos del día a día. La pregunta es, ¿se ha dado el mismo donativo a la segunda? No. Esa es una excelente pregunta. No que se sepa, porque ya se hubiera hecho público también. Pero también porque creería yo que porque no han confirmado si va a haber o no torneo. Imagino que deberían de igual darles el apoyo. Hay cierta ambigüedad, ahí no sabes por qué. ¿La dieron a tercera? Porque en tercera ya confirmó que va. Aún no. Sí. Bueno, me refiero aún no le han dado el apoyo, pero es que ahí es donde tienen que levantar la mano, ¿no? Habría que averiguar, y le voy a decir otro rubro que yo estoy casi seguro que deben de haber tomado en cuenta y que a veces se nos van, pero por ejemplo los árbitros necesitan estar entrenando semana a semana para estar listos, también deben de tener estos implementos. Y no hemos escuchado nada del colegio. De árbitros, ¿sí? No hemos escuchado mucho, pero yo creo que deben de estar tomados en cuenta. Yo creo que ya hubiéramos escuchado si las cosas no estuvieran en orden. O sea, si hay un silencio, espero yo de una manera positiva que es porque todo marcha bien. Si no fuera así, estuviéramos escuchando algo. Ok, ¿esperan ver segunda división?
esta temporada? Yo sí. Sí. Deseo verlo, pero no sé si va a suceder. No lo sé. Para serte sincero, no lo sé. Pero yo deseo verlo. Ya lo expresé. Estoy con Manuel. Quisiera que pase, pero no se ve un panorama tan claro o tan sencillo para la segunda división. Sí. Ojalá que sí. Es tan fácil, Álvaro, como permitir la cantidad de equipos, ¿no? Y no enfrascarte en 14. Ya los tienen. Claro. Los 14 equipos ya están. Ahora le toca el turno a la FESFUT a decir, ok, sí, démosle. validado, Ajá. adelante. Hay que ver, ¿no? Sí. Hay que ver. Bueno, ha sido otra de esas novelas durante esta temporada baja, ¿no? El futuro de la segunda división, un ente importantísimo dentro de este ecosistema llamado fútbol en nuestro país, está pegando a gritos de poder jugar. Vamos a ver si se le da esa oportunidad. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hablar con David Linares, seguramente lo tendremos la próxima semana para que nos pueda contestar todas esas preguntas que tenemos aún pendientes. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. ¿Les parece si respondemos la pregunta qué opina la gente también en redes sociales? La pregunta decía, ¿debe la FESFUT autorizar dicha petición que hace la segunda división en cuanto a las inscripciones? A ver qué dicen en redes sociales. Comienzo con Germar, dice, esto es simple, en vez de tanto equipo en la segunda, mejor hacer una liga de plata más compacta, tal vez algunos equipos se unan, unos 20 equipos compactos, y entonces se les da apoyo económico. Denis Leiva, lo más oportuno sería que se cancele el torneo de la segunda por un bien colectivo y económico de parte de los clubes que ya antes de la pandemia eran incapaces de solventar salarios, pero sobre todo para proteger a los jugadores. Josh Rodríguez, la verdad sí deberían autorizar, como harán un campeonato sin los equipos completos, no dando la autorización. Quedan muchos jugadores abandonados en recibir salario para mantener a sus familias y es más grave lo económico para ellos. Gracias por sus comentarios. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Polémica. No nos cambien. La Polémica. Regresamos.